Hola amigos, gracias por acompañarme con bombos y platillos. Decimos que ya hay 8 selecciones clasificadas a la Copa del Mundo de Qatar 2025. Bien, porque hay muchas selecciones centroamericanas. Hablamos de eso. Sorpresa para unas, tristeza para otros. Unos ríen, otros lloran. Hablamos de la Conca Champions. ¿Por qué? Porque hay partidos entre semana. Hablamos también de la Liga de Campeones de Europa porque hay partidos entre semana. Hacemos un recorrido por el fútbol salvadoreño para contarles cómo estuvo la jornada número 7. Hablamos del fútbol guatemalteco, del fútbol hondureño y del fútbol costarricense. Un vuelo raso por Centroamérica para saber cómo les fue a sus equipos favoritos. Hablamos de una y un mil hierbas más, aquí en Un Poco de Todo con su servidor Saúl Salguero. Mire, comencemos con bombos y platillos, contándole cómo quedaron los grupos, contándole qué selecciones clasificaron y qué selecciones se quedaron en el camino. Mire, se dieron algunas sorpresas. Sorpresas da la vida, o te da la vida, dice la canción. Y así fue. Y otras, no, lo habíamos dicho en muchos programas atrás, desde que comenzamos a hablar del premundial hace muchos meses atrás, decíamos que habían selecciones que iban a tener el camino mucho más fácil, poniéndolo de esa manera. Y otras selecciones que el camino tal vez lo iban a tener un poco más difícil, como la selección de Nicaragua, que tenía como rival a vencer a la selección de México, por cierto. Mi mayor de los respetos a la gente en Nicaragua. Tienen el futuro de Centroamérica en sus manos. Y ya vamos a hablar de eso. Hablamos también de que hay muchas elecciones que les gusta complicarse, se complican solitas y hacen las cosas mucho más difíciles. Cabal. Y vamos a comenzar hablando del premundial. Mire, de manera cronológica, contándoles quiénes se clasifican el día sábado y quiénes lograron el boleto este domingo. Mire, el día sábado, si comenzamos con el grupo D, la selección de Honduras comenzó el premundial y era gran favorita a ganar el boleto al mundial, primero porque sus partidos iban a ser en el estadio General Francisco Morazán. Jugaban en su casa, jugaban con su público. Y esto, quieras o no, juega un papel determinante cuando juegas de local. Pues Honduras, en el partido más difícil, enfrentando al gran rival del grupo, porque hay que ser honestos, hemos visto niveles muy altos en el Caribe, rivales de nuestras selecciones centroamericanas y niveles muy, pero muy por debajo de lo que en algún momento lo pensamos. Si usted recuerda ese 22-0 de Estados Unidos sobre la selección de Islas Vírgenes estadounidenses. Eso habla de el nivel de unas selecciones y el nivel de otras. Por eso decía, unas lo tendrán fácil y otras lo tendrán mucho más difícil. Pero volviendo a la actividad del grupo D, mire, Honduras llegaba como gran favorito a estas eliminatorias, a este premundial, y entre esas 35 selecciones yo siempre dije, Honduras es una de las grandes favoritas. ¿No me cree? Vea los programas pasados. Pues bien, Honduras se clasifica, vence en el último partido a la selección de Puerto Rico 1-0. Estaban igualados en puntos. Pues la selección de Honduras vence a la selección de Puerto Rico y con ese resultado de 1-0 se clasifica al Mundial de Qatar. ¿Cómo quedó el grupo en el grupo D? Honduras, líder con 9 puntos. Puerto Rico con 6, la selección de Saint Martin con 3 y la selección de Bonaire 0 unidades. Bien por la H, porque la H no es muda y la H ya está en el Mundial de Qatar. En el grupo F, aquí es donde llegamos a selecciones que la tienen fácil y selecciones que la tienen difícil. Los Estados Unidos era amplio favorito para ganar su grupo. Yo creo que nadie lo puso en duda y quedó claro en ese primer partido cuando le meten 22 goles a uno de sus rivales, a Islas Vírgenes estadounidenses. Pues los Estados Unidos en el último partido tuvo que enfrentarse a Cuba, una selección de Cuba que ha mostrado un gran crecimiento. No solo en la sub-17, recordando, la selección de Cuba se clasificó
el año pasado al Mundial que se va a jugar en Chile este año, el Mundial Sub-20. Se clasificó junto a Panamá, Estados Unidos, México. Ahí estará la selección de Cuba. ¿Qué habla eso? Habla que hay un crecimiento en el fútbol del Caribe. Mire, y de esto hay que preocuparnos, porque si bajamos los brazos y dejamos de trabajar, señoras, señores, habrá selecciones del Caribe que nos pasen por encima. Y esto puede ser en un futuro muy, muy cercano. Pues bien, Estados Unidos se clasificó luego de vencer a la selección de Cuba con marcador de 2-0, pasó a liderar de manera contundente el grupo F con 9 puntos, Cuba quedó segundo, la selección de San Cristóbal y Nieves quedó tercero, y en el sótano quedó la selección Islas Vírgenes Estadounidenses, 0 unidades. Eso en el grupo F. Ahí ya tenemos 2 selecciones que clasificaron el día sábado, la selección de Honduras y la selección de los Estados Unidos. Luego en el grupo G, lo habíamos dicho, Panamá a nivel mayor entre las 4 mejores selecciones de la CONCACAF. En Panamá hay trabajo en selecciones, hay trabajo infanto-juvenil y se ve cuando se dan estos torneos, nosotros lo dijimos en este programa. Y pongo los programas pasados para que usted vea que yo no miento. Panamá, dije, es un gran favorito, juega en el Rommel Fernández, juega con su público. Además de eso, el crecimiento que ha tenido el fútbol en Panamá es impresionante. Y lo puse como amplio favorito. Dijimos que la selección de República Dominicana, los Merengue Boys, en determinado momento serían ese rival que podría complicarle las aspiraciones. Pero estábamos más que seguros que la selección de Panamá cumpliría con los pronósticos. Y así fue. En el último partido, ese partido que le da el boleto al Mundial a la selección de Panamá, vence a República Dominicana con marcador de 2-1. Con ese resultado, Panamá logra el campeonato de su grupo, queda con 9 puntos, el primer lugar, segundo lugar República Dominicana con 6, Aruba quedó en la tercera casilla con 3 puntos y en el sótano, Granada, con 0 unidades. El grupo H, mire, el grupo H, El Salvador. Lo habíamos dicho en repetidas ocasiones. En El Salvador no buscan técnicos, buscan magos, o en este caso sería santos que hagan milagros. Se le dio la sub-17 a Juan Carlos Serrano. Juan Carlos Serrano comenzó a trabajar, él mismo lo ha dicho en entrevistas, que le hubiese gustado tener a la selección por más tiempo. ¿Por qué? Porque fue 3-4 meses lo que tuvo Juan Carlos Serrano a la selección. El Salvador no era favorito a clasificar al Mundial. Los rivales sumamente débiles, a excepción de Jamaica, que era el gran favorito a avanzar al Mundial. Pues bien, en ese partido definitivo, porque las 2 selecciones llegaban con 6 puntos, tanto Jamaica como El Salvador, pero Jamaica llegaba con mejor diferencia de goles. Y entonces El Salvador salió a la cancha, comenzó a ganar el partido, se lo empataron, y en partido extremis, de esos de película, de Hollywood, El Salvador logra vencer a Jamaica con marcador de 2-1, afianzando la clasificación al Mundial. Primera vez que El Salvador clasifica a un Mundial de la categoría sub-17. Lo habíamos dicho. Como salvadoreño, lo dije yo. Como salvadoreño quiero que mi selección clasifique. Pero siendo realista, Jamaica es favorito. Y es cierto, Jamaica tuvo una mejor preparación. A Juan Carlos Serrano no le dieron partidos, o por lo menos no le dieron los partidos amistosos que la selección necesitaba. Se anduvo fogueando con equipos de la segunda, equipos de tercera, con algunos equipos de la mayor. Tuvo una serie de partidos ante Nicaragua, tuvo una serie de partidos ante Guatemala y ante Honduras. Y esa fue la preparación que El Salvador tuvo. Mala. Obviamente, en este momento, en este preciso momento, hay un montón de gente que está saludando con el sombrero ajeno, diciendo,
Juan Carlos Serrano, siempre lo supimos que ibas a llevar a la selección al Mundial. Nunca dudamos que clasificarías a El Salvador a la Copa del Mundo. Mentira. Mire, Juan Carlos Serrano tenía a un sector de la prensa en contra. Juan Carlos Serrano, muchos dudaron de su capacidad. Y eso hay que ser realistas. Ha tapado bocas. Y esto se logró no porque El Salvador haya tenido una buena preparación, porque eso lo dije yo en el programa pasado, porque no se ha tenido una buena preparación. Esto es un espejismo. No solo porque la selección clasificó al Mundial, hay que decir, ay, el problema del fútbol salvadoreño ya se solucionó. No, es grande. Y no estoy quitándole mérito a lo que estos jóvenes hicieron. Al contrario, esta clasificación se logró gracias al trabajo del cuerpo técnico, al trabajo de los jugadores, pero esa selección sub-17 tuvo esa energía positiva por parte de un sector de la prensa salvadoreña, no lo tuvo. Habían dudas, pero era la realidad. ¿Por qué? Porque en El Salvador, lo vuelvo a decir, no se buscan técnicos, se buscan magos o santos que hagan milagros. Y Juan Carlos Serrano hizo un milagro, junto a su cuerpo técnico, junto al grupo de jugadores. Bien por El Salvador. Yo me alegro que estemos en una Copa del Mundo en la categoría sub-17. Y en el grupo H, lo digo con bombos y platillos, con fuegos artificiales, porque me alegré. Me alegré. El Salvador está en el Mundial de Qatar 2025. ¿Qué viene ahora? Que le den los juegos amistosos que realmente necesita una selección para no ir a hacer el ridículo. Que le den todo lo que el técnico pida. Que le den el tiempo, que le den la infraestructura, que le den canchas, que le dé todo lo que se necesita para llegar a un mundial a no hacer el ridículo. Entonces les digo, El Salvador quedó en el primer lugar de su grupo con 9 puntos. Felicidades a Juan Carlos Serrano, a mi buen y estimado amigo Misael Alfaro, porque ya voy a hablar de Misael Alfaro más adelante. Pues le digo, El Salvador 9 puntos, Jamaica 6, Santa Lucía 3 e Islas Caimán 0 puntos en la cuarta posición. Este domingo hubo otras selecciones, 4 selecciones en total que agarraron boleto. Comencemos en el grupo A. La selección de Canadá, ya lo habíamos dicho. Canadá, igual que Estados Unidos, eran grandes favoritos desde antes que comenzara el premundial. Y así fue. En el último partido, Canadá goleó a la selección de Bermuda 7-1. Con ese resultado, Canadá termina en el primer lugar de su grupo con 12 unidades, números perfectos. Curazao queda en el segundo con 9. Bermuda queda con 6 en la tercera casilla. Turcas y Caicos 3 puntos en la cuarta posición, por diferencia de goles es cuarto. Y Anguila queda en la última posición con 0 unidades. Grupo B. Mis hermanos costarricenses logran boleto al Mundial de Qatar. Nada fácil. Llevaron sus sustos en este premundial. Fueron criticados duramente. El técnico de la selección, Randall Rowe, fue criticado luego de ese empate ante Guyana, de 2-2. Muchos dudaron que la selección de Costa Rica se iba a clasificar al Mundial, pero lo lograron. En ese último partido, vencen a Trinidad y Tobago, que era su más cercano perseguidor, con marcador de 2-0. Y Costa Rica lidera el grupo con 10 puntos, Trinidad y Tobago con 7, Guyana con 6, Islas Vírgenes Británicas con 4 y en el sótano quedó Saint Martin con 0 unidades. Felicidades a la selección de Costa Rica. Mire, grupo C. Habíamos dicho, la selección de Nicaragua, mire, es de pararnos. Como decía yo cuando narraba y había un gol, de esos goles espectaculares, yo siempre le decía a Juan Carlos Martínez, productor de Canal 4, Juan Carlos, apaguemos la luz y vayámonos.
Mire, es de apagar las luces, encender las luces de los celulares y aplaudir a la selección de Nicaragua. Es envidiable el trabajo que se hace en Nicaragua. Llegaron a este premundial sabiendo que no era nada fácil. Tenían en un grupo a México, tenían a la selección de Barbados, Belice y Dominica. Y ojo que Belice ha mejorado mucho. Pues viene y en el último partido se jugaban el boleto al Mundial la selección de México que llegaba con números perfectos y la selección de Nicaragua que llegaba con números perfectos. Pero por diferencia de goles, México tenía más 17 y Nicaragua más 10. Un empate, obviamente, clasificaba a la selección mexicana. Señoras, señores, eso fue lo que ocurrió. En un partidazo, en un partido muy pero muy bueno, que dejó con la boca abierta a mucha gente de la prensa mexicana, prensa internacional. ¿Por qué? Porque Nicaragua le comienza ganando a México. México le empató, México se fue arriba, ya sobre el final del partido, Nicaragua vuelve a marcar. El partido termina 2-2. Partidos disputados en México, en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol. Es de pararnos, es de aplaudir. Porque en Nicaragua se está trabajando. Estuvo a punto Nicaragua de dejar en el camino a una selección categoría sub-17 que ha sido campeona del mundo. México ha sido campeón del mundo en la categoría sub-17. Nicaragua no le tuvo miedo. Nicaragua no bajó los brazos. Nicaragua se fue al ataque y Nicaragua estuvo a punto de vencer a Goliat. Porque hay que ser honestos. A nivel de la CONCACAF, Estados Unidos y México son dos monstruos en todas las categorías. Por el trabajo que tienen, por la infraestructura, por todo, por el dinero, son monstruos Estados Unidos y México. Hay que quitarnos el sombrero con estas dos selecciones de Estados Unidos y México, por la capacidad que tienen. Pero no, Nicaragua llegó. Nicaragua estuvo a punto de dejar a la selección de México sin Mundial Sub-17. Y eso es de aplaudir. Ojalá en Nicaragua no se pierda esta generación de futbolistas. Ojalá le sigan dando el trabajo a Holber Flores, que es el técnico de la selección Sub-17 de Nicaragua, para que siga trabajando, para que esta gente de la Sub-17 llegue a la Sub-20. Este será el futuro del fútbol nicaragüense. Este será el cambio generacional a esa selección mayor y el rodaje que están teniendo es impresionante. Mire, vuelvo a decirlo, muchas felicidades, hermanos nicaragüenses. Tienen el futuro del fútbol de Centroamérica. Ya lo demostraron a nivel de equipos, lo han demostrado a nivel de selección, cómo están creciendo. Sigan de la mejor manera, sigan igual y verán que en unos años ya no vamos a ver a Nicaragua al mismo nivel. Vamos a tener que levantar los ojos para ver a Nicaragua. Muchas felicidades. ¿Cómo quedó el grupo? Del grupo C, México, líder, está en el Mundial por diferencia de goles, 10 puntos. Nicaragua, 10 puntos. En el segundo lugar, por diferencia de goles, Barbados, 6. En la posición número 3, posición número 4, Belice, con 3 puntos. Y en el sótano, Dominica, con 0. En el grupo E, se dio un campanazo. Yo honestamente no lo esperaba. Yo creo que usted tampoco, hermano centroamericano, hermano guatemalteco, esperaba ese campanazo. Haití le gana en ese partido decisivo a la selección de Guatemala con marcador de 2-0. Y Guatemala se queda sin mundial.
Guatemala se queda sin mundial. Guatemala tuvo una preparación de lujo. ¿Se acuerda? Cuando hablábamos en los programas pasados sobre las preparaciones, sobre la preparación que estaba teniendo cada una de las selecciones de cara a este premundial sub-17. Yo siempre dije, la selección de Rigoberto Gómez está teniendo una muy buena preparación. Tuvieron en campamento el año pasado en Costa Rica antes de que terminara el año. A principio de año fueron a un torneo del Sol en Toluca, México, donde estuvieron enfrentándose a equipos y selecciones. Tuvieron unos partidos amistosos en El Salvador, hubo partidos amistosos en El Salvador ante la selección sub-17 Cuscatleca. En fin, la participación de Guatemala en este premundial era cantado que era el gran favorito del grupo E para clasificar a la Copa del Mundo. Pero la selección de Haití le gana con marcador de 2-0 en el estadio Cementos Progreso, ese partido decisivo. Las dos selecciones llegaban con igual cantidad de puntos, 6 puntos a este partido. Mejor diferencia de goles de Haití. ¿Por qué? Porque Guatemala falla. Guatemala falló un sinnúmero de oportunidades de marcar. Es triste hasta decirlo, pero es una realidad. Mire, si bien es cierto, para muchos será un fracaso y hay frustración que la selección de Guatemala no haya clasificado a este mundial. Esta generación de futbolistas no se puede perder. Porque si usted pierde a esta generación de futbolistas, se va a cometer un gran error. Lo mencionaba yo en el programa pasado. Se clasifique o no estas selecciones al mundial, se debe seguir trabajando. Desafortunadamente, así es la realidad. En el fútbol cualquier cosa puede pasar. Yo siempre había dicho que para mí Guatemala iba a ser una de las selecciones que clasificara al mundial. Yo ponía a la selección de Guatemala como una de las favoritas. Incluso decía que Guatemala tenía más seguro la clasificación al mundial que El Salvador. Pero no fue así. Porque en el fútbol, como en la vida, puede pasar cualquier cosa. Y hoy pasó cualquier cosa. Haití gana 2-0 a la selección de Guatemala. Haití queda en el primer lugar del grupo con 9 unidades. Guatemala queda segundo con 6. Antigua y Barbuda 3 puntos en la tercera casilla y en el sótano quedó San Vicente y las Granadinas con 0 unidades. Triste, sí lo es. Frustrante, sí lo es, y sin duda alguna, mucha gente, la prensa, en este momento, luego de finalizado el partido, esa derrota ante Haití, está pidiendo la cabeza de Rigoberto Gómez y todo su cuerpo técnico. Hay gente que está pidiendo la cabeza del presidente de la Federación Guatemalteca de Fútbol. Sí, es frustrante, pero no hay que perder los estribos. Recuérdese, el fútbol al final es un juego. Desafortunadamente no siempre se dan los resultados que uno quiere, pero en esta oportunidad Guatemala se queda sin mundial. Y esa fue una de las sorpresas de este premundial sub-17, perdón. Esa fue una de las sorpresas de este premundial sub-17. Que Guatemala se queda sin Copa del Mundo cuando era una de las selecciones favoritas a ganar, porque jugaba en casa, por la preparación que tuvieron, por esa generación de futbolistas que está creciendo en Guatemala. Entonces quedan 8 selecciones ya clasificadas a esta Copa del Mundo, la mayor del éxito en su participación en esta próxima cita mundialista. Selección de Canadá, la selección de Costa Rica, la selección de Panamá, la selección de El Salvador, la selección de Honduras, la selección de los Estados Unidos, la selección de México, que llega siempre como gran favorita, que ya ha sido campeona del mundo en este torneo. La mejor de las suertes a mis hermanos mexicanos también, y obviamente un representante del Caribe, que será la selección de Haití. Así. Pero mire, este premundial también nos deja
historias. Y le voy a contar una. Fíjese que el portero de la selección de El Salvador, cuando le dije que iba a hablar de Misael Alfaro, es ahora cuando lo voy a hacer. Peter Cornejo es el nombre del portero titular de la selección de El Salvador. Peter Cornejo tiene triple nacionalidad. Y él comenzó probándose con la selección de Guatemala. Pero no le gustó al técnico Rigoberto La Chula Gómez. No pasó las pruebas de Rigoberto La Chula Gómez. Y entonces el jugador decidió ir a probarse a El Salvador en una de las visorías que se realizaron para escoger jóvenes y comenzar microciclos. Y a Misael Alfaro le llamó la atención Peter Cornejo. Lo vio trabajar, vio que era un muchacho que quería más. Incluso Misael lo comenta que luego de finalizar uno de los microciclos, le dijo, bueno, te vamos a llamar para el otro. Y él le dijo, no, yo quiero continuar. Y entonces siguió trabajando y mejoró Peter Cornejo. Y ahora es el técnico y es el portero titular de la selección de El Salvador. ¿Y cómo es la vida? Que Guatemala no lo quiso y Guatemala al final se queda sin mundial y Peter llega, pide una oportunidad a la selección de El Salvador, se le da esa oportunidad en la selección de El Salvador gracias al trabajo de uno de los mejores porteros de la historia de El Salvador, que ahora es el preparador de arqueros de El Salvador, Misael Alfaro. Y no solo como portero, también es uno de los mejores tiradores en faltas, en tiros libres. Tiene un récord, está entre los 11 goleadores, porteros goleadores de tiros libres. Pues Misael lo arropó, trabajó con él y ahora Peter, que no tuvo la oportunidad con Guatemala, va a ir al Mundial con la selección de El Salvador. Esas son las historias que nos deja este premundial. Mire, hace 2 programas atrás tuve a Carlos Avedicián, ya le mencionaba de eso en un programa pasado. Tuve una entrevista con Carlos Avedicián, técnico uruguayo que ha dirigido en toda Centroamérica. Le recomiendo, si no ha visto esa entrevista, véala porque hablamos de mucho fútbol. Y Carlos Avedicián me decía, Saúl, mencionaba este tema, muchas veces se dejan escapar valores porque hay técnicos que por A o por B razón no les gusta cómo trabaja, digámoslo, diferentes jugadores. Y entonces los marginan de la selección o del equipo. Y tal vez tienen capacidad. Entonces él decía, no se puede marginar a nadie. Porque le caigas bien a un técnico o porque le gustes a un técnico o no le gustes. Sino que se debe trabajar en general. Y él poner una selección o un equipo A y un equipo B, y a ese jugador ponerlo en el equipo B y ver las cualidades que ese jugador tiene. Pero no se puede desaprovechar jóvenes porque no sabes cómo al final se van a desarrollar y la sorpresa que te puedan dar. En este caso, Peter Cornejo tiene mundial y Guatemala no. Es un ejemplo que se me vino a la cabeza en este momento, que me lo decía Carlos Avedicián precisamente en esa plática que tuvimos en ese programa de hace, la semana pasada. Pues bien, técnicos salvadoreños que han clasificado a una Copa del Mundo. Mire, tendríamos que retroceder en el tiempo para el Mundial de 1970. Fue Goyo Bundio, un argentino, quien clasificó a la selección. El 82, Pipo Rodríguez. El Tuco Alfaro clasificó a la selección sub-20 de El Salvador al Mundial de Turquía 2013. Y Juan Carlos Serrano clasifica por primera vez a una selección sub-17 a una Copa del Mundo, que en este caso será Qatar 2025. Y
¿Cómo es la cosa, no? Le voy a contar, hace 27 años teníamos una espinita clavada cuando Jamaica nos deja fuera del Mundial del 98. Esa selección que dirigía Milovan Joric, con Mauricio Cienfuegos, Raúl Ignacio Díaz Arce, Zarco Rodríguez. ¿Se acuerda de esa selección del PAP? En fin, con Milovan. Jamaica nos dejó fuera de ese mundial. Esa selección de Jamaica que llegó al Cuscatlán, dirigida por René Simoes. 27 años después, es El Salvador el que deja sin mundial a la selección de Jamaica. Mire, vamos a resultados del torneo de clausura del fútbol salvadoreño, jornada número 7, que comenzó el sábado en el Mágico González, que el Águila de Daniel Mesina no pudo con los Albos de la Alianza de Ernesto Corti. 1-0 ganaron los Albos. El domingo se cerró la jornada con 4 partidos. Dragón logró su primera victoria de la temporada. Por fin, el equipo de Pablo Quiñones le ganó al Once Deportivo, campeón del torneo de apertura. Le ganó con marcador de 4-0. Mire, en el Sergio Torres Rivera, luego de haber caído ante la Alianza, llegó Firpo y le ganó al Fuerte San Francisco por la mínima diferencia. 1-0 ganó el equipo usuluteco que dirige Gabriel Álvarez. En el estadio Antonio Toledo Valle hubo empate a 1 entre Platense y el Municipal Limeño. Y en el estadio Óscar Alberto Quiteño, que por favor alguien me diga qué le pasa al FAS. 2 pelotas en los postes, se pierden oportunidades, el equipo no responde. ¿Quién tiene la culpa que el FAS ande así, rebotando, como pelotita en el desierto? 0-0 contra el Isidro Metapán. Ojo que tampoco el Isidro Metapán anda entre flores. ¿Por qué? Porque se armaron para estar en el primer lugar del grupo, voy a decir así, en el primer lugar de la tabla de clasificación. Nada de grupos, de la tabla de clasificación. Pero 0-0. Nada para el equipo de la Chochera Castillo, nada para el equipo de Eric Dobson Prado. ¿Cómo quedan las posiciones en el fútbol salvadoreño? Firpo, líder con 15 puntos, tiene 5 ganados, 1 perdido. El Alianza, 13 puntos, es segundo. Metapán está en la tercera casilla con 12 unidades, 3 triunfos y 3 empates. El Águila tiene 10 puntos, está en la cuarta posición, 2 derrotas, lleva el cuadro emplumado de Daniel Mesina. El Cacahuatique es quinto con 10 puntos también, pero hay diferencia de goles. El Fuerte San Francisco está en la casilla número 6 con 9 unidades. Platense tiene 8 puntos para ubicarse en la posición número 7. El FAS, FAS, no ve una. El cuadro de la Chochera Castillo, 6 puntos, 1 triunfo, 3 empates y 2 derrotas. Esos son los números del cuadro tigrillo. Posición número 8, 6 puntos. Municipal Limeño, posición 9 con 4. Dragón logró su primera victoria de este torneo, 3 puntos, posición 10 y en el sótano, mire, solito, desamparado. Ahí el campeón del torneo de apertura, lo que empieza mal termina mal, dicen algunos. Comenzaron mal el torneo, la pretemporada de una semana y ahí tiene el resultado. El último lugar todavía no gana, tiene 3 empates para 3 puntos, la posición número 11. Fútbol de Costa Rica, jornada número 9. Liberia le ganó al Pérez Celedón con marcador de 2-1. El Alajuelense le ganó al Guanacasteca 1-0. Herediano es líder, le ganó al Cartaginés 1-0. Santa Ana le ganó al Saprissa. Sí, a los morados del Saprissa les ganaron con marcador de 2-1. San Carlos recibió a Punta Arenas y perdió 1-0. Mire, este lunes el Sporting San José se va a enfrentar a Santos de Guapilés, pero el Herediano es líder con 21 puntos, Alajuelense tiene 19, segunda posición, Punta Arenas 18, el Pérez Celedón, ¿quién diría? Casilla número 4 con un total de 12 puntos, igual que el Saprissa, pero por mejor diferencia de goles, el Saprissa es quinto. Liga Hondureña, fecha 7, Motagua recibió al Olimpia y perdió con marcador de 2-0. Le hizo los honores, le iba a decir yo, pero al final los honores los hizo el Olimpia, que gana con marcador de 2-0. Olancho y Juticalpa empataron a 1. El Real España le ganó al Victoria con marcador de 2-1. Este lunes, Génesis se enfrenta a los monstruos verdes del Maratón. ¿Quién es el líder en el fútbol
hondureño, el Olimpia con 16 puntos. Real España tiene 13, Motagua tiene 11, es tercero. El Maratón tiene 9 puntos en la casilla número 4 y en la quinta posición está el Victoria con 9 unidades también. El fútbol guatemalteco, mire, si le digo qué le pasó al Comunicaciones no me va a creer, pues volvió a perder. Los rojos del Municipal le ganaron con un marcador de 2-1. Malacateco aplastó, zarandeó al Guastatoya con marcador de 5-2. El Cobán Imperial le ganó a la Choapa 2-0. Mire, el Xelajú y el Marquense cerraron la jornada este domingo con un empate triste, 0-0. Municipal, líder con 17 puntos, Antigua 16, Marquense tiene 15, Malacateco está en la casilla número 4 con 13 unidades y el Cobán Imperial tiene 13 puntos. ¿Dónde está el Comunicaciones? Está en cualquier lado, menos en las primeras 5 casillas. En el fútbol mexicano, le cuento en el fútbol mexicano, Juárez, que anda bien, Juárez anda bien, 2-1 a Tijuana. Necaxa le ganó al América con marcador de 3-2. Mire cuántos expulsados hubo esta jornada del fútbol mexicano. Mazatlán y Santos Laguna empataron a 1. El Atlas le ganó a Puebla con marcador de 3-2. Tigres le ganó al Cruz Azul 2-1. La máquina cementera, ni arena. Toluca le ganó a las Chivas 2-1. Querétaro recibió al Monterrey y el Monterrey lo zarandeó 4-2. San Luis recibió al León y León le ganó 2-1. Y Pachuca le ganó a Pumas con marcador de 2-1. Mire, las 5 primeras posiciones en el fútbol mexicano: León 19 puntos, América 16 en el segundo lugar, Tigres 16 puntos también en la tercera casilla, Pachuca 13 puntos, casilla número 4, y Juárez, sí, créalo o no, Juárez es quinto con 13 unidades. En el sótano, Santos Laguna con un tan solo punto, fruto de un empate, no ha ganado y tiene 6 derrotas. Vaya papelón el que está haciendo Santos Laguna en la MX. Ahora, Conca Champions, para este miércoles 19. Señoras, señores, hagan sus apuestas porque el miércoles Herediano recibe al Real Salt Lake de la Major League Soccer. Antigua se enfrenta al Seattle Sounders. Ojo con este Seattle Sounders. ¿Por qué? Porque este año también el Seattle Sounders tendrá actividad en el Mundial de Clubes. El equipo se ha armado y va a probar suerte en suelo guatemalteco enfrentándose a la Antigua. Motagua se enfrenta al Cincinnati y el jueves 20, en el estadio Ricardo Saprissa, los morados reciben a Vancouver de la Major League Soccer. Y también, ya para terminar, les cuento que hay Liga de Campeones de Europa. Los partidos de vuelta del repechaje. Mire, el martes empezamos temprano esta semana, que viene cargada de actividad. Milán enfrentándose al Feyenoord. Si recordamos, en el partido de ida, el Feyenoord le ganó al Milán con marcador de 1-0. Benfica recibe a Mónaco. En la ida, el Benfica le ganó al Mónaco 1-0 también. El Atalanta se estará enfrentando al Club Brujas. En la ida, el Brujas ganó con marcador de 2-1. Y el Bayern recibe al Celtic escocés. ¿Qué pasó en la ida? Ganó el Bayern con marcador de 2-1. El miércoles, mire, todo el mundo quiere los partidos del miércoles. Dortmund Sporting. ¿Cómo quedaron en la ida? Ganó el equipo alemán, el Dortmund 3-0. El PSG se enfrenta al Brest. En la ida, el equipo del Paris Saint-Germain ganó 3-0. El PSV se enfrenta a la Juventus. La Juventus ganó 2-1 en la ida y el Real Madrid recibe al Manchester City. ¿Cómo quedaron en la ida? 3-2, todos recordando el triunfo, o como dirían algunos, 2-3. 2-3 ganó el Real Madrid en la casa del Manchester City. Mire, interesante lo que se viene en la Champions. Este lunes el Barcelona también tiene actividad. Mire, vamos a regresar en el siguiente programa con muchos resultados, mucha de la actividad que se viene para esta semana, y seguiremos hablando de los Ecos
que deja precisamente el premundial sub-17. Nuevamente, felicidades a la selección de Honduras, a la selección de Costa Rica, a la selección de El Salvador. Mire, por eso me puse una de lujo. ¿Por qué? Porque estamos felices. Estamos en el mundial, junto a Panamá, junto a Honduras, junto a Costa Rica, El Salvador. Mire, desafortunadamente Guatemala no se pudo sumar a la fiesta. Desafortunadamente Nicaragua no se pudo sumar a la fiesta, pero lo vuelvo a repetir, hermanos nicaragüenses, ustedes tienen que estar orgullosos por lo que su selección sub-17 realizó. Mire, esto es lo que traía para ustedes en los deportes. Recuerde, feliz inicio de semana, bendiciones del de arriba. Hay que vivir el fútbol con la cabeza. Nos vemos en el siguiente programa. Yo soy Saúl Salguero, esto es Un Poco de Todo. Bendiciones para usted. Un abrazo, hermano.